Y ahora, un mensaje de bendición con el pastor Víctor Manuel Buitrago. Bendito Padre Celestial, yo te doy gracias en este día porque podemos compartir tu palabra y te suplico en el precioso nombre de Jesús que te glorifiques durante estos minutos en que vamos a estar compartiendo de lo que tú, Señor, quieres que nosotros conozcamos. Gracias en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Bienvenidos a una exhortación, predicación, no sé cómo llamar esto, acerca de lo que he titulado el ministerio profético. Y para eso voy a empezar leyendo la escritura en la carta del apóstol Pedro, la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos 10 al 12. Acerca de esta salvación han inquirido e investigado diligentemente los profetas que profetizaron de la gracia que fue destinada para ustedes. Ellos escudriñaban para ver qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, quien predijo las aflicciones que habían de venir a Cristo y las glorias después de ellas. A ellos les fue revelado que no para sí mismos, sino para ustedes administraban las cosas que ahora les han sido anunciadas por los que les han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas que hasta los ángeles anhelaban contemplar. Voy a hablar de 3 aspectos del ministerio profético. Hoy se habla mucho de apóstoles y profetas. Pablo indica que ambos son dones otorgados o ministerios otorgados por el Espíritu Santo. Y en Efesios 4:11 se dice que son los dones de Cristo a la iglesia. ¿Qué nos dice acerca del ministerio profético en este tiempo? Podemos notar aquí 3 cosas que Pedro destaca acerca del ministerio profético. La primera es que los profetas predecían. Bueno, eso es lo que generalmente pensamos nosotros, que la profecía siempre tiene que ver con anunciar, con predecir el futuro. Dice el versículo 10, acerca de esta salvación han inquirido e investigado diligentemente los profetas que profetizaron de la gracia que fue destinada para ustedes. Ellos profetizaban acerca de la gracia destinada a nosotros. Porque hay que tomarlo de esa manera, de lo que la palabra de Dios es viva y eficaz y que permanece para siempre. Entonces, hoy ese ministerio profético está para que los profetas anuncien la gracia que es destinada a los hombres. Sin duda que esta gracia lleva a la salvación. No se puede pensar en una gracia sin que ésta lleve al hombre a buscar y a encontrar la salvación. ¿Por qué? Porque la gracia no depende de nosotros, de los hombres, sino que la gracia depende directamente de Dios, porque viene de arriba hacia abajo. La salvación nunca es dada de abajo hacia arriba, sino siempre de arriba hacia abajo. De tal manera que ningún esfuerzo humano va a ayudar o va a servir para la salvación del hombre. Entonces la gracia nos lleva a la salvación. ¿Cuál fue el origen de ese mensaje de los profetas? El versículo 11 dice, ellos escudriñaban para ver qué persona
y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, quien predijo las aflicciones que habían de venir a Cristo y las glorias después de ellas. Entonces, el origen del mensaje de los profetas está en el Espíritu mismo de Cristo. Se afirma que el Espíritu de Cristo estaba en ellos. El Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios estaba en ellos. Era el Espíritu de Cristo el que hacía en los profetas dos cosas especialmente. ¿Qué era lo que hacía? El Espíritu de Cristo indicaba, ¿pero qué indicaba? Porque aquí en este caso, este indicar significa más bien aclarar. Entonces, lo que hacía era indicar o aclarar, y también especificaba que era algo que iba a venir. Dice que lo anunciaba de antemano. Es decir, con tiempo de anticipación, los profetas estaban inquiriendo, sabiendo, discerniendo, aclarando que todo lo que ellos decían apuntaba al futuro de Cristo Jesús, a lo que implicaba no solamente el nacimiento, la vida y el ministerio del Señor, sino que apuntaba a lo que traería el ministerio de Cristo en la tierra, que es la salvación para la humanidad. Estas dos maneras, el Espíritu Santo dio a estos hombres revelación acerca del futuro. Pero, ¿de qué futuro? ¿De qué de lo que ellos van a hablar acerca de qué es el futuro? Porque es que si usted tiene un poquito de relación con los nuevos apóstoles y profetas, ellos tienen la tendencia casi a decirnos, esto puede ser una exageración, pero más o menos es lo que pasa, casi a decirnos hasta qué número de lotería deberíamos comprar. Pero lo que Pedro nos está indicando aquí en su epístola es que la función profética, el ministerio profético, no es lo que nosotros creemos hoy, que es el ministerio profético. Estas dos maneras que acabo de mencionar, el Espíritu Santo, muevo un poquito aquí mis notas, estas dos maneras que dio a los hombres eran, en primer lugar, para mostrar lo que vendría con referencia a Cristo Jesús. Es ese futuro hacia Cristo Jesús. Ahora, ¿cuál era el contenido del mensaje del apóstol Pedro aquí en relación a lo que está hablando el ministerio profético? Dice que el contenido del mensaje eran los sufrimientos de Cristo. Dice, quien predijo las aflicciones que habrían de venir a Cristo, y desde luego también las glorias después de las aflicciones. Entonces, en primer lugar, de lo que hablaba o la profecía estaba centrada hacia los sufrimientos de Cristo Jesús. Es muy posible que Pedro tenga en su mente en este instante el libro de Isaías capítulo 53, donde se menciona al Mesías sufriente, donde se nos muestra a un Mesías no guerrero, no dispuesto a la pelea, no dispuesto a conquistar al imperio, sino a un Mesías sufriente. Entonces quizás Pedro tiene en su mente a Isaías profetizando acerca del sufrimiento de Cristo Jesús. Pero también la profecía tocaba con las glorias que vendrían tras ellos, tras esos sufrimientos. Trasladémonos entonces a lo que pensaba el profeta Daniel. Daniel ve al Señor Jesucristo en esas dos fases, en esas dos etapas. Recuerde que el profeta Daniel nos menciona de la gloria de Cristo después de derrotar al anticristo. Entonces,
la resurrección de Cristo Jesús, su reinado a través de la iglesia y en la iglesia hoy, pero más la gloria cuando Él venga a tomar posesión de su reino en la tierra. Allí entonces se verá su gloria completa, las glorias que vendrían después de los sufrimientos de Cristo. El asunto es, ¿de qué hablan los profetas contemporáneos? Escuche predicación. Hoy tenemos acceso a escuchar todo tipo de predicaciones. Tenemos acceso a escuchar predicadores que se centran en la prosperidad. Tenemos otros que se centran en la profecía de la segunda venida de Cristo. Hoy usted encuentra de todo, como en botica, encuentra de todo a través de las redes sociales. Puede escuchar y a qué se dedican los profetas modernos, pero hay algo que tenemos que saber sobre la profecía, y es que el profeta, igual que el sacerdote, el profeta lo que hace es exponer, decir el consejo de Dios para el pueblo. Versículos 10 y 11 nos hablan de algo bien interesante, y es que los profetas estudiaban. Dice el versículo 10, acerca de esta salvación han inquirido e investigado. Los profetas no solo declaraban el mensaje, y en este caso mensaje de salvación, de reconvención, de volver a Dios, sino que ellos querían entender este mensaje. Por ende, habiendo predicho la venida de Cristo, se pusieron a estudiar lo que habían escrito. Ellos reciben la revelación de Dios, la lanzan al pueblo, pero después se sientan a reflexionar y a pensar y a estudiar lo que ellos han dicho. Eso es uno de los asuntos que faltan hoy en los profetas modernos, que los profetas se dediquen a estudiar no solo lo que ellos predican, sino lo que la Biblia en sí dice. Recuerde que a la Biblia ni se le puede quitar ni se le puede aumentar. Y si algo tiene que estudiar un profeta, es la Biblia, la palabra de Dios. ¿Cómo era que ellos estudiaban? ¿Cuál era la manera de ese estudio? El apóstol Pedro, utiliza 3 términos para describir la manera en que ellos estudiaban. De pronto usted siente que tiene el ministerio profético. Es muy posible que lo tenga. Pero quiero que piense en estos 3 aspectos que nos da Pedro, el apóstol Pedro. Dice que ellos inquirieron. Inquirir es preguntar. Es tratar de encontrar las causas, los motivos. Es tratar de estar seguro de quién viene el mensaje y si el mensaje que estoy recibiendo realmente proviene o no de Dios. Entonces ellos inquirieron, dice el apóstol. Dice que ellos inquirieron y también indagaron con diligencia, investigaron con diligencia. Si el ministerio profético está encaminado a declararle el consejo de Dios a su pueblo, el profeta tiene que estar seguro que todo lo que él está diciendo como profeta está de acuerdo a la palabra de Dios. Yo estoy asombrado, aunque no ni debiera estar asombrado, pero la gran mayoría de los ministros del Evangelio no leen la Biblia. Leen pasajes de la Biblia, leen comentarios de la Biblia, pero no estudian, no leen la Biblia. Yo no quiero ser el ejemplo porque quizás no
no soy el más indicado para hacer el ejemplo, pero desde mi juventud yo me propuse leer la Biblia, toda la Biblia, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21, sin saltar el libro de Crónicas, leer completamente la Biblia, en orden, completamente en un año. Lo llevo haciendo, yo tengo, este año cumplo 50 años de ministerio. Y sin contar los años anteriores de mi cristianismo, que leí la Biblia varias veces, pero desde que yo comencé el ministerio, cada año he leído la Biblia completa en un año. Esto indica que yo he leído la Biblia por lo menos 50 veces. Digamos que en algún año me demoré más de un año y eso. Entonces digamos que la he leído 40 veces. Completa. Los últimos 10 años la he estado leyendo en diferentes versiones. Como siempre, leía la Reina Valera del 60. En mi época de joven leí completamente la Biblia en una de las versiones no fácil de leer, pero muy, muy hermosa para leerla, que es una versión católica, que es la Nácar y Colunga. Me la leí completica, la Nácar y Colunga. Después, cuando recién apareció la Dios habla hoy, la leí, la Dios habla hoy. La he leído en la nueva versión internacional, la Palabra de Dios para Todos, la Biblia de los Hispanos, la nueva traducción viviente. He leído, en los últimos 10 años, he leído 10 versiones diferentes de la Biblia. Esto es sin contar esos tiempos que yo paso leyendo para preparar las predicaciones, las enseñanzas. Estoy hablando de ese tiempo devocional de leer la Biblia completa. Si algo tiene que hacer un profeta, es leer la Biblia y leerla completa para que su mensaje, lo que él está pretendiendo decir que Dios le habla al pueblo, encaje, encuadre dentro de la palabra de Dios. Si no conoce la palabra de Dios, él no sabe si está encajando o no está encajando en la palabra de Dios. Pues ya es aquí un ejemplo que es muy traído en los cabellos, pero bueno. Un hombre quiere comprar sus zapatos para su hijo, entonces él no encuentra en el zapato que ya se le está acabando a su hijo, no encuentra el número, la talla. Entonces él toma el pie del niño y pone un dedo en la punta del pie y el otro dedo en el calcañal del pie. Entonces dice, esta es la medida. Entonces él se va al almacén y la medida que él lleva es esta. Esto es lo que él va a usar para comprar los zapatos de su hijo. Pero imagínense, en el trayecto de su casa a la tienda, al almacén, pues se le pierde la medida. O sea, ¿cómo era? Era así. No tenía seguridad de cómo iba a encajar el pie en el zapato que él iba a comprar. Eso es lo que pasa con muchos predicadores, profetas de hoy. No tienen la medida. No saben si la palabra, si su profecía encaja o no en la palabra. Se necesita conocer la palabra. Por eso dice que ellos indagaron diligentemente. El tercer aspecto es el escudriñar. Escudriñar es tener la capacidad de separar. En el momento en que ministramos la Santa Cena, la mesa del Señor, el apóstol Pablo dice que el que come y bebe sin discernir el cuerpo de Cristo, come y bebe juicio para sí. Ese discernir implica el escudriñar. Yo le he preguntado inclusive a pastores qué entienden ellos cuando Pablo dice sin discernir el cuerpo de Cristo. Y he escuchado diferentes interpretaciones de eso. Escuche, si yo no entiendo completamente la palabra de Dios, no puedo estar seguro si estoy hablando o no estoy hablando lo que Dios quiere que yo hable. Así que escudriñar es tener la capacidad de separar, de entender, de comprender la Biblia como un todo
y entender cómo cada parte de la Biblia encaja para conformarse ese todo. Yo no puedo interpretar los salmos igual que interpreto, por ejemplo, el Deuteronomio. No lo puedo interpretar los salmos igual que interpreto Apocalipsis. No puedo interpretar Proverbios igual que interpreto las epístolas paulinas. No puedo, ¿sí me entiende? Yo tengo que, ese discernimiento me tiene que llevar a entender muchas cosas. Yo he escuchado a muchos predicadores que cuando se refieren a Proverbios, los primeros capítulos, que mencionan que, por ejemplo, yo me dejo encontrar de los que de madrugada me buscan, dicen que es buscar a Dios. Pero si usted hace una exégesis sana del pasaje, allí se está hablando de la sabiduría. Hay una cantidad de cosas que extraemos mal porque leemos mal. Entonces, cuando se habla aquí de escudriñar, es poder entender qué parte es qué parte, a qué pertenece, cómo es que Dios lo dijo, por qué lo dijo, cuándo lo dijo y para qué lo dijo. Si yo no entiendo eso, entonces mis profecías, porque yo soy profeta, van a salir chuecas, salidas de la palabra de Dios, y por eso no se entienden o por eso no se cumplen, porque realmente no fueron producto del Espíritu Santo. El uso de estos tres verbos que hace aquí el apóstol Pedro: inquirir, indagar, escudriñar, señala la intensidad y la seriedad con la cual estos hombres de los que está hablando Pedro procuraron entender bien las cosas que el Espíritu Santo les estaba revelando. Entonces, el Espíritu me revela esto, yo necesito inquirir, necesito indagar y necesito escudriñar. Hay algunas lecciones de esto. La revelación espiritual no se opone al estudio aplicado de la Biblia. Las dos cosas son importantes. Yo puedo tener revelaciones, pero esas revelaciones tienen que venir de acuerdo a la palabra de Dios. Hay revelaciones que yo recibo que no necesariamente tienen que estar encuadradas en la palabra de Dios, porque no van a afectar ni mi relación con Dios, ni van a afectar mi comportamiento con el cuerpo de Cristo. Les voy a dar un ejemplo. Yo estoy en una encrucijada. Fui a Colombia y me enfermé. Entonces tengo los síntomas del COVID-19. Pero aparte de eso, comenzó a tener mal de estómago. Tengo diarrea. Entonces, resulta que cuando yo voy a Colombia, hay una bebida que a mí me gusta consumir, que es hecha con sábila. Entonces, cuando yo llego allá, generalmente compro unos de 2 litros tal vez, y estoy tomando frecuentemente eso. Y a mí nada que me paraba mi mal de estómago. Entonces yo estoy orando y Señor, ayúdame porque me siento mal. Llevaba 3 días sin salir de la casa y de pronto yo siento que Dios me habla y me dice: tienes que suspender el agüita esa de sábila que estás tomando. Entonces yo le dije a mi esposa: yo creo que es eso lo que me está haciendo mal. Y dejé de tomar eso y rápido pasó el mal de estómago. Ahí hubo una revelación de parte de Dios para mí, pero no era una revelación que yo necesitaba encuadrar con la palabra de Dios. Era para mí, no afectaba a ninguno de los que estaba alrededor mío en la parte espiritual o en la parte del trato, nada de eso. Sí me estoy haciendo entender en el aspecto de hay cosas que no necesariamente tendrían que encuadrar, pero todo lo que afecta mi relación con Dios y mi relación con el cuerpo de Cristo se tiene que encuadrar en la palabra de Dios. Entonces, esto es muy importante. Recibir esas revelaciones espirituales es un privilegio, pero al mismo tiempo es una responsabilidad muy grande. Es una responsabilidad inmensa cuando usted recibe una revelación de Dios. Yo podría
enumerarle algunas, no muchas tampoco, pero sí algunas revelaciones que Dios me ha dado a mí y que en el momento en que yo las he expresado no han causado gratitud en quien las ha escuchado, pero que con el tiempo se dan cuenta que lo que yo hablé, lo hablé porque Dios me dijo que lo hablara. Entonces, es una responsabilidad grande porque yo no puedo callarla y no puedo dejar de decirla. Y cuando la digo tengo que decirla en amor y con el deseo de que la persona que está recibiendo lo que yo le estoy dando entienda que eso viene de parte de Dios. Entonces tenemos que hacer un mayor esfuerzo en estudiar la Biblia, en estudiar la revelación que estamos recibiendo, mirar que es una responsabilidad grande porque estoy comprometiendo no solo mi vida y mi ministerio, sino que estoy comprometiendo la iglesia, estoy comprometiendo al Señor, estoy comprometiendo a la Biblia. Tenga siempre en cuenta esto. Ahora, el tema principal, si usted nota lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pedro, el tema principal de la profecía es Cristo Jesús. Está centrada en la persona de Cristo. Está centrada en los sufrimientos de Cristo y está centrada en la gloria de Cristo Jesús. Hacia allá tiene que apuntar siempre la profecía. Y tiene que apuntar a que nosotros seamos edificados a través de la profecía. Que podamos recibir, como digo yo, edificación, exhortación, consuelo a través de la profecía. Y tercero, que les dije que Pedro habla aquí de tres cosas, o que íbamos a ver tres aspectos de los profetas. Tercero, los profetas aprendían. Versículo 12. A ellos les fue revelado que no para sí mismos, sino para ustedes administraban las cosas que ahora les han sido anunciadas por los que les han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas que hasta los ángeles anhelan contemplar. Al estudiar sus propias profecías, a estos profetas, al estudiar sus propias profecías, Dios les dio una nueva revelación. Se les reveló. Ahí está. Yo profetizo que Cristo va a venir, que va a ser maltratado, que va a sufrir, pero al mismo tiempo Isaías está recibiendo una revelación. Eso fue una revelación personal. Era una revelación para ellos. Mire, cuando usted lee la vida de Jeremías, lea con detenimiento todas las expresiones de dolor y de angustia de Jeremías en Lamentaciones. Hay un pasaje que a mí me conmueve cuando Jeremías describe cuando a él lo metieron al pozo. Él en Lamentaciones dice que el agua le llegó hasta la cabeza, casi cubrió su cabeza. Era una situación bien complicada, bien compleja. Pero en medio de ese sufrimiento, en medio de esa persecución, Jeremías está tranquilo, tiene paz y tiene seguridad porque él sabe que es Dios quien le ha dado todas esas revelaciones. Que es Dios quien le ha dicho que le diga a los reyes que si no cambian de manera de vivir, van a sufrir lo que estaban sufriendo. Entonces ellos reciben una revelación personal que muy seguramente ellos no escribieron en sus textos que tenemos nosotros hoy como los textos de la profecía. No quedaron ahí porque era para ellos. Todo lo que recibían era maravilloso, grande, poderoso. Tenía que conmoverlos, tenía que moverlos. Así que ellos no expresaban todas sus emociones, sentimientos, solamente escribieron lo que tenían que escribir para el pueblo de Israel. Se les dijo a los profetas algo que era teológicamente muy importante. ¿Qué se les dijo? Se les dijo que ellos eran administradores. Administraban la palabra de Dios para el pueblo. Miren, en medio de todo lo que se diga de Balaam llega un momento en que expresa lo siguiente.
tú me puedes dar hasta el reino completo y todo el dinero que tengas en tu reino, pero yo no voy a ir a decir lo que Dios no me diga que tengo que decir. Es decir, si yo voy únicamente a decir lo que Dios me diga que tengo que decir, independiente de lo que usted me quiera pagar, independiente de lo que usted me quiera dar, lo que yo voy a ir a decir es lo que Dios me dice que diga. Era una responsabilidad grande administrar la palabra de Dios. ¿Se acuerda cuando Josafat está allí con Acab y van a salir a la guerra? Y entonces Acab le dice a Josafat, le dice a Acab que si hay profetas que puedan decirles si deben ir o no a la guerra. Y entonces sí, traen los profetas, profetizan, pero hay algo que a Josafat como que no le funciona y dice, ¿no hay otro? Ah, sí hay uno, pues que es lo único que hace es predecirnos cosas terribles. Entonces Josafat dice, traigan lo que yo lo quiero escuchar. Cuando van a traer al profeta, el profeta, el que va a traer al profeta le dice, bueno, todos están profetizando que sí hay que ir a la guerra porque Dios va a dar la victoria, así que mire a ver, tiene que decir lo mismo. El profeta le dice, ¿qué le pasa, hermano? Yo voy a decir solo lo que Dios me diga que tengo que decir. Pero el profeta llega allí seguramente en esos ambientes que a veces formamos nosotros, les dice que vayan a la guerra, que sí, que Dios les va a la victoria. Entonces el rey le dice, usted no me está profetizando lo que Dios dijo. A ver, dígame qué es lo que Dios dijo. Entonces ya viene la profecía del profeta, sí, ustedes van a ir y van a perder y hasta va a morir el rey allí. Escuche, la administración de la profecía es una responsabilidad grande porque es decir lo que Dios me dice que yo tengo que decir. Así que soy administrador, como profeta soy administrador de la verdad de Dios, de la palabra de Dios, y eso es una responsabilidad como ninguna otra. Todos los pastores somos profetas. Todos los pastores somos sacerdotes. ¿Por qué razón? Porque nosotros como ministros lo que hacemos es traer el consejo de Dios y revelárselo, dárselo a la congregación. Ahí hay una responsabilidad inmensa, una responsabilidad grande donde yo voy a decir solo lo que Dios me dice que yo le diga al pueblo. Y es una responsabilidad porque es ante el Dios Todopoderoso que yo voy a comprometerle y voy a decir que Él es el que está diciendo cuando Él no dijo. Eso es terrible. Eso es ir en contra del Santo de los Santos. Por eso es una administración seria y responsable la que tenemos que hacer del ministerio profético. Entonces, Pedro nos está diciendo aquí que son administradores, pero que su ministerio es la palabra de Dios para la iglesia. No es para ellos, es para la iglesia. Todo lo que usted lee en la Escritura, todo lo que Dios le va revelando en la Escritura, es para que usted lo transmita a la iglesia. Para que la iglesia sea edificada, para que la iglesia sea confortada, para que la iglesia sea exhortada, para que la iglesia sea consolada. Para eso es que Dios nos revela y para eso es que Dios nos ha dejado su santa palabra. La profecía no era para ellos mismos. No era ni siquiera para los judíos en ese momento. En ese momento la profecía era para nosotros. Para nosotros. Escuche, para nosotros hoy. La responsabilidad de predicar el Evangelio y de ganar al mundo para Cristo. Ese es el mensaje que nos dieron los profetas para que nosotros lo prediquemos hoy al mundo entero. Dios le revela a los profetas en el Antiguo Testamento y se lo revela para que la iglesia hoy sea llevada por el camino que Dios quiere que llevemos. Termino leyendo el 12, versículo 12, que dice: a ellos les fue revelado que no para sí mismos, sino para ustedes administraban las cosas que ahora les han sido anunciadas por los que les han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado desde el cielo. Oiga, y en medio de todo esto, hay algo aquí que nos debe sorprender. Mire cómo termina este versículo.
cosas que hasta los ángeles anhelan contemplar. Nos dio el privilegio más grande, la predicación del Evangelio, el anunciar las verdades de Dios. El ministerio profético es un ministerio de anunciar lo que Dios quiere para el hombre, lo que Dios quiere para su iglesia, lo que Dios quiere para sus ministros. Eso es el ministerio profético. No es decir que el próximo año va a quedar presidente fulano o fulana. No, porque si usted mira esas profecías generalmente no se cumplen. Es más bien anunciar que si no se arrepienten y cambian de manera de vivir y aceptan a Cristo Jesús, van a ir al infierno. Que la única manera de evitar el infierno es aceptando la salvación en Cristo Jesús. Es eso lo que tenemos que hacer. Este mensaje, el mensaje del Evangelio, es pero tan especial, pero muy especial, que aún los mismos ángeles quieren ver cómo lo hacemos. Alguien dijo alguna vez, Dios le quitó ese privilegio a los ángeles. Recuerdo, espero finalizar con esta anécdota, recuerdo cuando yo estaba en mi último año de bachillerato, el profesor que nos enseñaba filosofía era un hombre que había sido sacerdote católico, pero que había dejado los hábitos porque se enamoró, según él, esas eran las palabras de él, se enamoró de una mona muy linda, una mujer rubia muy linda, que llegó un día a confesarse y él se enamoró de ella y a causa de ella dejó los hábitos y se casó con ella. Entonces él nos dijo un día en la clase, quizás no muchos entendieron lo que él estaba tratando de expresar, pero él dijo, a Dios no le quedaría difícil. Si usted conoce Bogotá, Bogotá está rodeado por los cerros de la cordillera oriental, y hay dos cerros especialmente que son prominentes en la ciudad de Bogotá. Uno se llama Guadalupe y el otro se llama Monserrate. Y él nos dijo lo siguiente, a Dios no le quedaría difícil poner un ángel que pusiera un pie en Monserrate y el otro en Guadalupe, y que con una bocina o a gran voz le predicara el Evangelio a todos los bogotanos. A Dios no le quedaría difícil hacer eso. Pero Dios ha decidido que seamos nosotros, los hombres, los que llevamos ese mensaje. Los ángeles no tienen ese privilegio. Usted y yo tenemos el ministerio profético más seguro. Es la palabra de Dios que tenemos que entregársela a la humanidad. Padre, yo te ruego que tú bendigas a quienes han estado escuchando esta meditación y que tú seas quien hablas a cada mente, a cada corazón. Te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias por estar aquí. Espero que nos podamos volver a ver en estas redes sociales. Dios lo bendiga. Gracias por vernos. Favor inscribirse en nuestro canal. Denos un like, toque la campanita y déjenos su huella con un comentario. Bendiciones.